Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Te Hará Libre. En esta oportunidad vamos a hablar de contaminación y áreas naturales protegidas. Contaminación es todo cambio desfavorable que ocurre en el ambiente, y estos cambios son consecuencia de la redistribución del flujo de energía y de cambios físicos y químicos en los organismos. Estos cambios, a la vez, son consecuencia de las actividades humanas. Se puede definir a la contaminación también como la introducción de un contaminante, es decir, un agente foráneo en el ecosistema. También podemos definir al contaminante como un subproducto de la actividad humana. Básicamente hay dos tipos de contaminantes: los contaminantes inorgánicos y los contaminantes orgánicos. Se denominan contaminantes inorgánicos a todos aquellos que son producto de las actividades humanas, como por ejemplo las actividades domésticas que ocurren en una casa, las actividades industriales o las actividades agrícolas. Los contaminantes orgánicos también son producto de las actividades humanas, es decir, de la actividad industrial, de las actividades domésticas o de la actividad agrícola. Pero también aquí entran todos los desechos producidos por los animales y los humanos. Los contaminantes inorgánicos pueden ser ácidos, sulfatos, cloruros, nitratos, óxidos, etc. Y los contaminantes orgánicos son desechos animales o desechos humanos. Además que también pueden ser compuestos químicos orgánicos, producidos por la naturaleza o por el hombre. La contaminación tiene varios efectos, como por ejemplo la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la biomagnificación y la bioacumulación, que son consecuencia del uso de pesticidas, la deforestación, también la erosión del suelo, y con ella viene la desertificación. Además también tenemos la emisión de partículas radiactivas, las lluvias ácidas y el exceso de detergentes que va a producir la famosa eutrofización. La contaminación atmosférica es producida por la presencia de estos gases: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Estos gases provienen de las actividades humanas, como por ejemplo las fábricas, la quema de combustibles fósiles, etc. También los CFCs, que forman parte de los aerosoles, y los freones, que se utilizan en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Además, también producen contaminación atmosférica los óleos en suspensión, es decir, el polvo. Por ejemplo, cuando el suelo se erosiona, se levanta polvo, o muchas fábricas liberan polvo dentro de los humos que liberan al ambiente. Y también encontramos granitos de polvo en el humo de muchos autos. El agua puede ser contaminada de muchas maneras, ya sea por relaves mineros o también por aguas servidas. Los relaves mineros son aguas que contienen metales pesados y también contienen otros elementos como el cianuro, por ejemplo, que es completamente venenoso, y también pueden tener mercurio. Las aguas servidas se le llama al desagüe. Obviamente eso contamina el agua. También el petróleo. El petróleo es muy importante porque cuando se libera petróleo en el ambiente, el petróleo forma sobre el agua una capa que evita que pase la luz y también el intercambio de gases. El mercurio, como les dije, de los relaves mineros también va a contaminar el agua. Pero el mercurio no solamente viene de los relaves mineros, también puede venir de otras fuentes, como por ejemplo termómetros, el mercurio también es una fuente de contaminación. Esto proviene no solamente de los relaves mineros, sino también del uso de ciertos compuestos, como por ejemplo los termómetros. Cuando los termómetros se gastan, pues van a la basura y liberan el mercurio, que también va a contaminar el agua. Los pesticidas organoclorados se van a llamar así porque son compuestos orgánicos que presentan cloro. Son muy importantes. Ellos van a producir dos efectos en el ambiente: la biomagnificación y la bioacumulación. La biomagnificación quiere decir que estos pesticidas aumentan su concentración a lo largo de la cadena alimenticia. Dicho de otra manera, mientras más larga sea la cadena alimenticia, más veneno van a tener los seres que la integran. En el caso de la bioacumulación, no se ve a lo largo de la cadena alimenticia, sino dentro de un ser. La bioacumulación dice que los seres vivos acumulan justamente estos venenos en sus tejidos, sobre todo en el tejido adiposo.
La deforestación es la pérdida de la cobertura vegetal o la superficie forestal. Es importante en varios sentidos. Primero, que cuando se pierde la cobertura vegetal, estamos liberando esa reserva de carbono al ambiente. Y segundo, que cuando se pierde la cobertura vegetal, el suelo queda descubierto y está listo para ser erosionado. Sí, y justamente esta es la siguiente consecuencia, la erosión del suelo. La erosión del suelo puede ocurrir, como les dije, por la pérdida de la cobertura vegetal. Cuando ya no hay plantas sobre el suelo, el aire pasa y va gastando al suelo. Porque conforme el aire pasa, el viento pasa, se lleva pedacitos de suelo. Cuando el suelo se erosiona, se empobrece. Porque cuando el aire pasa, se lleva al suelo, pero no solamente se lleva al suelo, se lleva también a sus nutrientes. Además que la sobreexplotación de las reservas de agua van a producir desertificación. Además, la industria nuclear también emite partículas radiactivas. En el caso de la lluvia ácida, eso ocurre cuando los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno se liberan a la atmósfera. Llegan allí, se combinan con el agua que está en forma de vapor en la atmósfera y forman ácidos. Y estos ácidos caen al suelo en forma de lluvia. La lluvia ácida es importante porque empobrece al suelo. Dicho de otra manera, vuelve al suelo infértil debido a que el suelo ácido no puede retener los nutrientes. Además, las lluvias ácidas son conocidas porque destruyen monumentos. La eutrofización consiste en el enriquecimiento de ecosistemas. Dicho de otra manera, cuando un ecosistema tiene demasiados nutrientes, vamos a decir que está eutrofizado. El ejemplo típico de eutrofización son los lagos. Y eso ocurre porque se usan, 1, muchos fertilizantes o 2, porque ocurre excesivo uso de detergentes.